Continuamos con las clases de comunicación 2 y ahora estamos hablando sobre la expresión oral. En la sesión anterior hemos hablado sobre el discurso, las características del discurso y también la importancia de la comunicación oral. Probablemente hasta acá hemos visto algunas expresiones orales en nuestros profesores, o de pronto hemos asistido a algún seminario, algún simposio, o hemos estado en alguna conferencia. No sé qué actividades han realizado ustedes. Hoy, para el tema 2, vamos a continuar estudiando el discurso, pero nos vamos a concentrar en la estructura. ¿Alguna vez han tenido que hacer algún discurso? Quizá en la escuela, en el colegio, o en otras actividades que son propias de los eventos académicos. Entonces, vamos a primero definir lo que es el discurso. Óscar Coelho habla sobre el discurso como un acto del habla, de uso individual, que el hablante emite en relación con una situación establecida con el objeto de que ésta cambie favorablemente hacia los intereses que persigue el orador. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos está diciendo de que el discurso tiene una intención. No es solo hablar por hablar, sino que el discurso va a tener el objetivo de convencer, de informar alguna información que tenga la intención de que las masas puedan cambiar en su forma de ser. ¿Qué más hablamos sobre el discurso? El discurso se puede dar de dos maneras. Puede ser escrito y disertado, de acuerdo a la naturaleza, a la situación, a los propósitos del orador que persigue en el público, y solo será bueno si logra que la situación cambie. Es decir, el objetivo del discurso es lograr un cambio en el comportamiento del auditorio. Para eso se elabora un discurso. No tiene otro objetivo. Las ponencias, los seminarios, los simposios, las mesas redondas, son discursos que se elaboran con la intención de que las personas que van a asistir a estas generen una opinión y tengan una manera o una referencia para poder alimentar los conocimientos que tienen, ¿sí?, con los nuevos. ¿Cuál es la estructura del discurso? Empezamos por la primera parte, que sería el exordio o también la introducción. Habíamos mencionado que en los tipos de textos siempre aparece una introducción. ¿Qué corresponde el exordio? Es la parte inicial del discurso, ¿sí?, en el momento en el cual el orador capta la atención y el interés del público en el tema que va a desarrollar. Quiere decir que esta parte es muy importante porque va a depender mucho de cómo se plantea al inicio del discurso para que el público pueda atender o no lo que se va a decir. Entonces, en esta parte, que es crucial, el tono del discurso, ¿sí?, va a tener cierta relevancia si es que se emite de una manera adecuada, de una manera atractiva, audible, que pueda concitar el interés de cada uno de los participantes. Pues si se logra despertar el interés del auditorio desde el inicio, éste se sentirá más dispuesto a seguir escuchando. ¿Qué más? Por ello, se deben preparar con sumo cuidado las frases iniciales. Al hacerlo, no perder de vista los siguientes objetivos. Vamos viendo. Primero, captar la atención del público. ¿Qué significa captar la atención del público? Al inicio de cualquier disertación grupal, si el auditorio es grande y los participantes son numerosos, las personas que llegan, obviamente si son conocidos, van a empezar a cuchichear, ¿verdad? Van a conversar entre ellos, siempre están comentando sobre algún tema. Entonces puede, incluso en ese momento de la conversa entre los participantes, se puede hacer más amena que lo que va a hablar el orador. Entonces depende mucho del orador o de quien va a disertar
la manera cómo es que va a presentar y cómo va a llamar la atención. Entonces, habría que poner énfasis en cómo vamos a captar la atención del público. Otro punto para efectos de la introducción, recalcar el tema. No solo recalcar, sino también resaltar el tema. ¿Cuál es el tema que se va a decir? Ya se sabe que al momento de anunciarse sobre el evento que se va a dar, ya conocemos el tema de qué va a tratar. Por eso la gente ha ido o ha acudido a este evento. Pero de todas maneras hay que resaltar nuevamente el tema. Otro, hay que mostrar a los oyentes cómo les concierne el tema que se desarrollará. Entonces, de alguna manera, involucramos a los asistentes para que puedan interesarse en lo que se va a decir. Si estamos involucrando a ellos, quiere decir que eso que va a disertarse es para ellos. La otra parte del discurso sería el desarrollo del tema. Primero, ¿qué vamos a hacer? Desarrollamos el orden, ¿verdad? Tiene que haber una coherencia entre las ideas. Recordemos, una característica del texto que es útil también para el discurso es que haya coherencia, haya cohesión y la adecuación. Las tres características son válidas. Entonces, en el desarrollo en orden se refiere a que las ideas tienen que estar ordenadas lógicamente, secuencialmente, de tal manera que el oyente no tenga problemas al momento de recibir la información. El orden se plantea en un esquema o bosquejo para no perder el rumbo del discurso. Quiere decir que como vamos a disertar, vamos a utilizar la oralidad, si nosotros vamos a hacer el discurso, es recomendable tener una estructura, así como habíamos planteado sobre el texto expositivo o el argumentativo. Ahí presentamos nuestra estructura, ¿no? Puede estar ahí nuestro tema, nuestra introducción con sus ideas, la parte del desarrollo, que es la parte más importante, tendría que estar en ese esquema, ¿sí? Bien señaladas las ideas y en orden, de tal manera que al momento de hablar, de exponer, no pueda tener equivocaciones. ¿Qué más hablamos sobre el esquema? El esquema debe ser sencillo y fácil de leer a primera vista. Eso quiere decir que las letras deben tener un tamaño que pueda ser legible desde lejos, ¿ok? Si es que va a ser un manuscrito, el manuscrito tiene que ser claro, no vaya a ser que podamos confundir algunas palabras y se pueda alterar todo por efectos del nerviosismo. Otro punto sobre el desarrollo del tema. Solo se deberán incluir frases principales y palabras clave que permitan recordar el orden de las ideas que deberán ir siendo mencionadas en el discurso. Eso quiere decir que si empezamos a notar en nuestra estructura palabras que no sean tan importantes, hasta puede distraernos. Nos vamos a ir fuera del tema y de pronto vamos a ponernos hasta nerviosos. Entonces es recomendable utilizar las frases principales y las palabras clave en nuestra estructura cuando ponemos cada una de las ideas. Observen el siguiente modelo de esquema. Estamos utilizando como tema los perjuicios de la guerra. Si en este momento yo pudiera hacer un discurso sobre este tema, esta podría ser una sugerencia de mi estructura. Tengo sobre los perjuicios de la guerra, tengo dos partes allí, la introducción y el desarrollo, y las tengo bien señaladas. ¿Qué voy a hablar en la introducción? Planteo una pregunta. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al oír la palabra guerra? Estoy tratando de conversar a través de la interrogante, estoy pidiendo una respuesta al público. Esa es una manera de hacer partícipe de lo que voy a decir. Y de alguna manera el público despierta con una pregunta y podría hablar. Mayor aún si hablamos de nuestro contexto, hablamos de guerra, saben que nuestro país no ha ganado ninguna guerra.
todas las guerras o la mayoría las hemos perdido. Entonces, somos una especie de resentidos, entonces la pregunta puede ser adecuada, ¿no? Porque si hablamos de guerra ya hasta podríamos sentir miedo. El desarrollo. ¿Qué ideas voy a abordar en el desarrollo? Entonces, como esta es la parte del cuerpo, entonces voy a hablar acá sobre el empobrecimiento de los países. Quiere decir que ahí empezaría a desarrollar todo lo que causa la guerra, en este caso la pobreza que causa la guerra. Otra idea que tenemos acá son las muertes, los lisiados, los trastornos mentales, ¿sí? Ojo en la manera como estamos expresando acá. Solo estamos poniendo las palabras claves. Quiere decir, estas palabras claves me van a ayudar a recordar todo lo que ya he estudiado. Como es oral, voy a tener que expresarlo. Si hablo de las muertes, tendré que hablar de toda la cantidad de personas que han ido falleciendo a consecuencia de la guerra. Los lisiados, los trastornos mentales, todos esos efectos que ocurren cuando se dan estos acontecimientos terribles, ¿no? Otra idea que aparece ahí, desintegración de las familias. A diferencia de la idea anterior, que son un conjunto de palabras claves, aquí aparece un subtema, desintegración de las familias. Sí, es una idea. O sea, a partir de ella voy a ir desarrollando de qué se trata todo esto. Y en el segundo punto, o en el cuarto, ¿no? Perdón, en el cuarto aparece otro grupo de palabras que me va ayudando también a desarrollar, a recordar el contenido de mi tema. Atraso, subdesarrollo, migración. La peroración o peroratio, que es la última parte del discurso. En esta parte, nosotros, como es la última parte, aquí a manera de conclusión vamos a tener que resumir todo lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, las palabras de conclusión suelen ser las que más se graban en la memoria de los oyentes, de modo que inciden en la eficacia de todo el discurso. En esta, el orador trata de conseguir la respuesta del auditorio. Hay dos partes importantes en un discurso. La introducción, que nos va a servir para poder entrar en contacto con las personas, puede ser a través de preguntas o de una ilustración, pero en la conclusión voy a sintetizar lo que he dicho, pero a la vez, como es un discurso, tengo el objetivo de cambiar, de hacer pensar a las personas, de invitarles a reflexionar, ¿sí? Quiere decir que aquí el orador va a tener que buscar una respuesta del público, o intentará persuadirlos, convencerlos de todo lo que se ha ido mencionando anteriormente. Si el orador empieza a argumentar sobre un punto de vista, ¿sí? Qué sé yo, sobre un tema polémico o un tema religioso que a menudo se escucha, hacerles creer, por ejemplo, en la creencia de Dios o en la creencia de Cristo, ¿sí? Son puntos polémicos, ¿no? Algunos no creen. Entonces el orador utiliza muchos recursos, en el desarrollo irá poco a poco planteando para que la persona poco a poco pueda convencerse. Pero la conclusión es el punto donde la persona que está escuchando va a tener que decidir. Ocurre en algunas exposiciones orales o en algunos discursos en que el orador incluso invita a que el público haga una acción, se ponga de pie o incluso salga al frente para que pueda decir que está convencido de lo que ha dicho el autor o el orador. Entonces, estas son las tres partes del discurso que iremos estudiándolo con mayores detalles en la siguiente sesión. Aquí vamos a terminar con esta parte que es un tema breve, pero los detalles los iremos
estudiando en la siguiente sesión.